quiero entrar al tema que me han dado y que preparen sus corazones, porque este es un tema referente a la sanación y a la liberación, que lleva como título Jesús sanando y liberando el yugo del pasado. ¿Cómo se llama? Jesús sanando y liberando el yugo del pasado. Más fuerte. Jesús sanando y liberando el yugo del pasado. Si nosotros nos ponemos a pensar en esa palabra clave de este texto, el yugo del pasado. ¿Qué es un yugo? Para esto yo fui a la definición que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde dice lo siguiente. Definición de yugo. Con origen en el latín jugum, yugo es un término que permite identificar al instrumento fabricado en madera donde mulas o bueyes son atados para constituir una yunta. A dos bueyes que trabajan unidos por un yugo se les denomina una yunta. Vean qué interesante esto. Un yugo era un artefacto de madera que tenía dos lados. En el lado derecho amarraban a un buey, a un burro, en el lado izquierdo al otro buey, al otro burro, y detrás de eso había un palo para arar, para preparar la tierra y así sembrarla. Pero algo interesante de esto es que cuando escogían a los bueyes que iban a estar amarrados en aquella yunta, escogían a un buey que era un buey anciano, un buey mayor, un buey viejo y después a uno joven, para que el joven aprendiera del mayor, del anciano, y así pudiera aprender a arar la tierra, porque tenían que aprender una manera de caminar, y entonces a lo que el buey marcaba el camino, el joven lo seguía y aprendía esta manera de arar. Es decir, el buey mayor se convertía como en maestro del buey menor. Por esta razón, esta es la concepción de yugo que tiene la Biblia. Si ustedes se ponen a pensar, en la Sagrada Escritura encontramos dos concepciones, dos maneras de ver el yugo. Una manera positiva y una manera negativa. Nosotros, cuando escuchamos esta expresión yugo, pensamos siempre en la manera negativa, porque yugo es sinónimo de algo pesado, de una cadena. Yugo es sinónimo de algo que tenemos que cargar. Sin embargo, en la Biblia las cosas no son así. Hay dos maneras de entender el yugo. Digan conmigo, una manera positiva y una manera negativa. La manera positiva la encontramos en los estudiosos de la Sagrada Escritura, a aquellos que se dedicaban a estudiar la Sagrada Escritura. No solamente la estudiaban, sino que también la enseñaban. Y para enseñar la Escritura necesitaban de discípulos. Y vea qué interesante esto. En el pueblo de Israel existían diferentes momentos de encuentro con la palabra. Un ejemplo, un niño desde que tenía uso de razón hasta los 12 años, la palabra se la enseñaban en la casa, no la podía leer. Su papá y su mamá se la comunicaban a través de la tradición oral. Cuando cumplía los 12 años de edad, ya el joven la podía leer. Por esa razón, cuando nuestro Señor Jesús va con su mamá, la Santísima Virgen María, y con su padre adoptivo San José a Jerusalén, cuando cumplían 12 años, el Señor lee la Torá, la palabra, la ley. Cuando el Señor se pierde, el quinto misterio gozoso, la pérdida de hallazgo del niño Dios en el templo, es cuando se celebra este acontecimiento. El Señor lee. ¿Y por qué lee? Porque ya tiene 12 años. La podía leer, pero no la podía enseñar. ¿Qué edad necesitaba tener una persona para poder enseñar la Biblia, para poder enseñar la ley? Tenía que tener 30 años.
Ahora sí entienden por qué nuestro Señor y Salvador Jesucristo esperó a cumplir 30 años para iniciar su ministerio público, para poder no solamente predicar, enseñar la palabra, sino para tener discípulos a su alrededor y que los discípulos aprendieran de nuestro Señor, se convirtieran en verdaderos discípulos y apóstoles de la palabra, solamente cuando cumplió 30 años de edad. Porque los estudiosos de la Sagrada Escritura utilizan la imagen del yugo porque para ellos era muy conocida, puesto que designa la ley de Dios, oral o escrita, y no una carga insoportable. Algo de esto encontramos en un libro que se llama el libro del Eclesiástico. En el libro del Eclesiástico, en el último capítulo, en el capítulo 51, versículos 23 en adelante, encontramos cómo hace referencia a la Biblia acerca del yugo. Dice el versículo 23: acérquense a mí, ustedes los ignorantes, e instálense en mi escuela de sabiduría. ¿Por qué se tienen que privar por más tiempo si están tan sedientos de ella? He abierto la boca para decir, adquiérala sin dinero. Dice el 26, sometan su cuello a su yugo y reciban la instrucción. Está ahí al alcance de ustedes. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Someterse a la sabiduría de la ley era como un yugo. Vea qué interesante esto. No era nada negativo, era algo positivo. El yugo es algo que entendían los grandes maestros, aquellas personas que enseñaban la ley. Miren bien aquí. Cuando el pueblo conocía la ley, cuando el pueblo entendía la ley, el pueblo cumplía la ley y se volvía fiel a la ley, fiel a la alianza, y al mantenerse fiel a la ley, fiel a la alianza, vivían bajo la bendición de Dios. Eso lo dice la Biblia en diferentes partes. Josué en el capítulo 1, versículo 7, nunca se aparte el libro de la ley, sino que la medite día y noche. Salmo 1, feliz el hombre que medita la ley del Señor, susurrándola en su corazón día y noche. Y esto eran los que hacían aquellos que entendían que se habían sometido al yugo de la sabiduría causado por la ley. Y eran fieles, vivían bajo la bendición de Dios cuando el pueblo se sometía a la fidelidad de la alianza. Pero cuando las personas desconocían la ley, se alejaban de la ley por alguna circunstancia, venía un rey que no temía a los hombres ni temía a Dios y hacía que el pueblo se alejara, el pueblo se volvía un pueblo infiel y se alejaban de la ley, se alejaban de Dios, de sus preceptos, de sus mandatos, y entonces ese yugo, que era un yugo positivo, el yugo de la sabiduría, se convertía en algo negativo, se convertía en algo pesado. Era el famoso yugo de la esclavitud. Y entonces cuando el pueblo pecaba, pasaba algo bastante interesante. Es un ciclo litúrgico que encontramos en la Biblia. El pueblo se aleja de la ley, de la alianza, de la fidelidad, y el pueblo peca. Después de que el pueblo peca, se someten a un yugo y ese yugo lo lleva a un castigo. Ese castigo lleva a que el pueblo se arrepienta y le pida al Señor a través de la conversión que Él lo salve. Entonces se llama pecado, castigo, conversión, salvación. Digan conmigo, pecado, castigo, conversión, salvación. Más fuerte. Pecado, castigo, conversión, salvación. Por última vez. Pecado, castigo, conversión. Y esto es lo que lleva a Dios a que empiece a dar promesas de libertad en la Sagrada Escritura. Un ejemplo, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 10, versículo 27,
nos va a hablar a nosotros acerca de la liberación de este yugo de esclavitud que hemos tenido por habernos alejado de la fidelidad, de la alianza, de la cercanía con Dios. Dice Isaías, aquel día, digan conmigo, aquel día. ¿Cuándo es ese día? Digan conmigo, hoy. ¿Cuándo es ese día? Hoy. Ojo con esto, escúchenme. Aquel día te quitará su carga de encima del hombro y su yugo de sobre tu cerviz será arrancado y el yugo será destruido. Y dicen algunas traducciones, el yugo será destruido a causa de la unción. Palabra de Dios. Fuertes aplausos, la palabra de Dios. Digan conmigo, Dios quitará esa carga. Dios arrancará ese yugo por causa de su unción. Qué interesante esto. El Señor está diciendo que el pueblo, por alejarse de Él, de su alianza, ha sido sometido a un yugo, pero llegará el día en que este yugo será arrancado. ¿Y ese día cuándo es? Hoy. ¿Y por qué el pueblo se sometía a un yugo negativo, a un yugo de esclavitud? Por haberse alejado de Dios y por vivir una vida no en la presencia de Dios, sino una vida, como diría Gálatas, una vida de la carne. ¿Cuál es el yugo que en este momento a nosotros nos está dañando, nos está a nosotros esclavizando por habernos alejado de Dios? Tal vez ese yugo es aquel pecado que no hemos podido superar y que nos aleja siempre de Dios. Como dirían algunos psicólogos contemporáneos, aquellos gigantes ocultos o aquellos hábitos malos que llamamos vicio que están dentro de nosotros y que sencillamente nos esclavizan y nos alejan de Dios y se nos convierte a nosotros en un yugo pesado que está sobre nuestra cerviz. Y vamos caminando como los bueyes antiguos. Vamos caminando al lado de un buey viejo aprendiendo a caminar. Y ese buey viejo que nos enseña a caminar, tal vez es el pecado mortal. Ese buey viejo que nos enseña a caminar, tal vez son las obras de la carne. Ese buey viejo que nos enseña a caminar es todo aquello que nos aleja a nosotros de Dios. Pero no hemos aprendido a caminar según Jesucristo. No nos hemos acercado al Señor para que sea el Señor el que rompa verdaderamente ese yugo con su presencia, con su gracia y con su unción. La pregunta que tengo es, ¿cómo estamos nosotros caminando? Si ustedes van conmigo a la Biblia, a la Sagrada Escritura, al Nuevo Testamento y abren conmigo la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 19, San Pablo nos va a hablar a nosotros de estas dos dimensiones, la vida del Espíritu y la vida de la carne. Y cuando San Pablo habla en Gálatas capítulo 5, versículo 19, San Pablo habla de las obras de la carne. Y cuando San Pablo habla en el 22, habla de los frutos del Espíritu. ¿A cuál de estos dos estamos nosotros amarrados? ¿Con cuál de estos dos estamos nosotros aprendiendo a caminar? Voy a leer cuáles son las obras de la carne que nos habla San Pablo. No me vayan a decir presente, que no voy a llamar a lista. Voy a nombrar lo que dice la Biblia. Dice, ahora bien, las obras de la carne son muy conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra. ¿Cuál yugo estamos nosotros cargando? Tal vez el yugo de las obras de la carne, que estamos amarrados a él y hemos aprendido a caminar de esa manera. Muchas personas cuando dicen, Padre, yo me he alejado de Dios y me he abierto a las obras de la carne. No puedo, Padre, ya con la fornicación, ya no puedo con la impureza, ya no puedo con el libertinaje, con la idolatría.
¿Qué es la idolatría? Es darle culto a todo aquello que no es Dios. La idolatría, el mismo San Pablo dice, el amor al dinero es el primer ídolo, pero practicar la magia, la hechicería, ir a las botánicas, cargar amuletos, riegos, fetiches, talismanes, hechicerías en general, todo eso es idolatría. Padre, estoy caminando en idolatrías, en hechicerías, odios, divisiones. Todo esto, Padre, ha sido parte de mi vida y he aprendido a caminar, catequizado por esto, por este yugo que no me permite a mí voltear a buscar del Señor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que soltarnos de ese yugo. Vea que San Pablo habla acerca de lo que se conoce en la Biblia como los yugos desiguales. Y los yugos desiguales, los hermanos protestantes, yo fui protestante en alguna época de mi vida, los yugos desiguales hablan ellos de cuando un hombre de una o X denominación cristiana se une a una persona que sea pagana o que sea de otra religión o de denominación cristiana. Pero si ustedes leen conmigo, Segunda de Corintios, en el capítulo 6, versículo 14, ustedes van a entender bajo este prisma que les he mostrado, que les he predicado desde el principio, cómo San Pablo habla de estos yugos desiguales, que es la vida del Espíritu y los frutos o las obras de la carne, como habla San Pablo. Dice, no se junten en yugo desigual con los infieles. Hasta ahí se quedan los hermanos protestantes. Para ellos infieles es todo aquel que no es de su iglesia, denominación cristiana, sino que pertenece a otra denominación o sencillamente es una persona que no conoce de Dios. Pero vean que San Pablo quiere ir un poco más allá. Se pregunta el santo, pues, ¿qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? Vea qué interesante esto. Está poniendo los dos lados de una yunta. La justicia y la iniquidad. ¿Qué unión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Beliar? ¿Qué comunicación hay entre el fiel y el infiel? ¿Qué conformidad entre el templo de Dios y los ídolos? Vea qué interesante esto. San Pablo muestra las obras de la carne, los frutos del Espíritu. Y nos preguntamos en cuál o con cuál de estas dos estamos nosotros amarrados. ¿Con cuál estamos nosotros aprendiendo a caminar? ¿Estamos caminando bajo el Espíritu? ¿Estamos caminando bajo las obras de Dios? ¿Estamos verdaderamente en ese camino de conversión, dejándonos transformar por Cristo Jesús? ¿O estamos caminando con los enemigos del alma, el mundo, la carne y el diablo? ¿Con cuál de ellos estamos nosotros caminando? Y algunos de ustedes dirán, Padre, ¿y cuál es el medio de discernimiento para yo saber con quién estoy caminando? Por sus frutos los conocerán, dice el Señor. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Estamos viviendo en conversión? ¿Estamos dando verdaderamente los frutos del Espíritu? ¿O estamos viviendo bajo las obras de la carne? Bajo el pecado. Ya nos sentimos cansados porque nos hemos confesado del mismo pecado una y otra vez y ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos porque sentimos que aquel yugo, que aquello que es negativo nos está arrastrando a nosotros y nos está haciendo esclavos de aquello que no es de Dios y no sabemos qué hacer. Si usted se encuentra en esa situación, yo le tengo una buena noticia. La buena noticia tiene nombre propio. La buena noticia se llama Jesús de Nazaret, que ha venido para sanar y para liberar ese yugo del pasado y para hacernos hoy hombres y mujeres diferentes. Jesús ha venido para sanarnos, liberarnos y que vivamos sanos, libres, bendecidos, protegidos y en la victoria de los hijos de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús por su amor y su misericordia. Aleluya. Vea qué interesante esto. Y Jesús, para romper ese yugo de esclavitud por haber vivido lejos de Dios, por habernos dedicado a las obras de la carne y no a los frutos del Espíritu, por vivir una vida lejos de Dios en infidelidad y no en la fidelidad,
de los hijos de Dios. Jesús, para romper ese yugo, quiere adoptar el mismo presupuesto que adoptaban los grandes maestros de la ley en el Antiguo Testamento. Jesús quiere quitar ese yugo para poner otro yugo diferente. Si ustedes quieren, vayan conmigo a la Biblia. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 31 en adelante. San Juan, en el capítulo 8, versículo 31, nos enseña a nosotros lo siguiente. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de Dios. Digan conmigo: si se mantienen en mi palabra. ¿Cómo es? Cuando el yugo era positivo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo se mantenía ¿en qué? En la palabra, en la sabiduría, en el yugo de la palabra, que era un yugo positivo que alentaba al pueblo. Y cuando el yugo se convertía en negativo, cuando el pueblo se alejaba ¿de qué? De la palabra. Y al alejarse de la palabra, era un pueblo infiel, venía el pecado, el castigo, hasta que el pueblo se convertía y el Señor venía a salvarlo. Y vean lo que dice Jesús: si se mantienen en mi palabra. Más fuerte, dígalo conmigo: si se mantienen en mi palabra. Hermanos, nos hemos mantenido verdaderamente en la palabra de Dios. Conocemos verdaderamente la palabra del Señor. Nos hemos dejado catequizar verdaderamente por el Señor. Si nosotros nos mantenemos en la palabra, dice la Biblia, serán mis discípulos. Más fuerte, dígalo conmigo: serán mis discípulos. ¿Serán qué? Vea, tres cosas importantes. Si se mantienen en mi palabra, serán mis discípulos. Digan conmigo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y quién es la verdad? La verdad en la Iglesia Católica no es un concepto, no es una idea. La verdad en la Iglesia Católica es una persona. San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad tiene nombre propio y se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret por su amor y su misericordia. Entonces, si nosotros queremos ser libres de todos estos yugos de esclavitud que hemos cargado, que hemos llevado durante tanto tiempo, tenemos que conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, ya no tenemos que estar amarrados a esta vida de la carne, a esta vida de infidelidad, sino que tenemos que estar amarrados bajo esta yunta. ¿Con quién? Con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ustedes se ponen a pensar en la cruz del Calvario, en la película de Mel Gibson, me encanta esa parte donde el Señor va y llega el cirineo a ayudarle a Jesús. Va a un lado el cirineo cargando y en el otro lado va nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el yugo que nosotros debemos someter sobre nuestros hombros, el yugo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ser discípulos del Señor, aprender a caminar con Él. Si el buey joven aprendía a caminar dependiendo de cómo caminaba el mayor, Jesús quiere que nosotros aprendamos a caminar caminando con Él. No ir detrás de los ídolos mudos, no ir detrás de todo aquello que nos aleja de Dios. Tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si hay algo, hermanos, que nos quiera separar de Jesús, sencillamente tenemos que abandonarlo, porque somos discípulos del Señor, porque hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres para su gloria y para su honra. Aleluya. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. También nosotros no sabemos qué hacer, estamos divagando, vamos por el mundo.
hay una palabra muy profética para este momento. Es un llamado que el Señor Jesucristo nos está haciendo y lo hace desde el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, versículo 28. Dice el Señor en un grito desesperado por nuestra alma. San Agustín dice que Dios tiene sed, que nosotros tengamos sed de Él. Y este grito lo da el Señor porque una de las maneras de ser libres de todo yugo es siendo discípulos del Señor. Una de las maneras más directas de romper ese yugo de esclavitud es ser discípulos del Señor. El Señor dice, si se mantienen en mi palabra, serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso el Señor da un grito y el Señor hace un llamado, y ese llamado hoy tiene que resumbar en nuestros oídos y llegar a nuestro corazón. El Señor dice, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de Jesús de Nazaret. Mírenme aquí. El Señor nos llama a que vayamos a Él. Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Hermanos, si ya no sabes qué hacer con esta enfermedad, con esta carga, con esta atadura, con este problema, yo sí sé qué tienes que hacer. Tienes que escuchar el llamado de Jesús. Tenemos que ir a Jesús para que Jesús nos sane, para que Jesús nos libere. Vengan a mí. ¿Y cómo nos sana el Señor? Vea que el Señor utiliza una expresión que, si usted la escucha de una manera superflua, sin profundizar, usted no lo va a entender. Pero si usted la escucha y la profundiza, usted va a captar el mensaje. El Señor dice, aprendan de mí. Si usted va al griego, al idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, ahí en esa parte aparece un verbo. Ese verbo es mateteo. Mateteo traduce como ser discípulo. Cuando el Señor dice que aprendamos de Él, es que estemos con Él en la misma yunta, aprendiendo a vivir como vivió Jesús, aprendiendo a ser como fue Jesús, aprendiendo a ser cristianos. Nos llamamos cristianos porque debemos ser alter Christi, otro Cristo. Caminar con el Señor es ser discípulo del Señor. ¿Y cuál es la particularidad de un discípulo? El discípulo era aquel que había sido llamado por un maestro y que estaba con el maestro 7 días de la semana, 24 horas del día, aprendiendo a ser como el maestro, para después que abandonara al maestro, poder replicar las enseñanzas del maestro desde su manera de vivir como vivió el maestro. El Señor nos dice, aprendan de mí, dice el Señor. Él se pone como ejemplo manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso. ¿Descanso para qué? Para nuestras almas, adoptando un yugo diferente al yugo de la esclavitud, un yugo que es suave y una carga que es ligera. Estamos llamados a estar unidos con Jesús. Estamos llamados a vivir el gozo del seguimiento. Estamos llamados a la imitación de Cristo. Estamos llamados a caminar con Él, como un buey joven camina al lado de su maestro, al lado del buey viejo, del buey que ya tenía una experiencia. Esto lo podemos ver bíblicamente. San Pablo en la primera de sus cartas, San Pedro en su primera de sus cartas, primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, nos va a hablar a nosotros un poco de seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para aprender de Él. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice,
Pues para esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un modelo para que ustedes sigan sus pasos. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que aprender a caminar como caminó Jesús, a vivir como vivió Jesús. ¿Y cómo hago yo para aprender de Jesús? Dice la Biblia, aprendiendo de Él, amarrándome con Él en la misma yunta, caminando como caminó Jesús, yendo hasta donde está Jesús para aprender de Él. La Biblia en el Nuevo Testamento utiliza una expresión que a mí me encanta. Y yo creo que es la última clave para dejarnos liberar por el Señor, para que el Señor rompa y sane todo yugo del pasado. Y es una palabra que me encanta en el Nuevo Testamento. Esa palabra es la palabra doulos. Repítala conmigo, doulos. Más fuerte, doulos. ¿Cómo es la palabra? La palabra doulos traduce ser esclavo de Cristo. Esa palabra se antepone a otra palabra que es jovelin. La palabra jovelin traduce como cadena, como yugo, como esclavitud. Y la palabra doulos traduce como esclavo de Cristo. Lo que dijo la Virgen María cuando el ángel Gabriel le pregunta a nuestra Madre Santa que si quería ser la madre del Señor. Y la Virgen María en Lucas capítulo 1 versículo 38 dice: he aquí la esclava del Señor. Si yo estoy esclavo del mundo, hay algunas personas que tienen aquí yugos, esclavitudes. ¿Para qué nos ponemos a nombrarlas? Pero podemos iluminar. De pronto esa esclavitud está a nivel moral, a nivel sexual. Hay personas que dicen: Padre, a mí ya se me salió de las manos la pornografía, ya se me salió de las manos tantas cosas, el alcoholismo, la drogadicción, ya no sé qué hacer, Padre. Vuélvase esclavo de Cristo. Ya es esclavo del mundo, de la carne del diablo. Ya aprendió a caminar amarrado en esa yunta con los enemigos del alma. Suéltese y amárrese a Jesucristo. Vuélvase esclavo de nuestro Señor. Ríndale su vida a nuestro Señor. Que el día que usted rinde su vida al Señor, el Señor que lo conoce completamente, ese Señor que lo ha llamado, es el que lo va a sanar, el que lo va a liberar y el que va a hacer que su vida sea totalmente diferente. Y allí donde abundó el pecado, va a sobreabundar la gracia de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. En mi ministerio de evangelización, yo he conocido testimonios de personas que han sido grandes esclavas de los enemigos del alma, que han caminado amarrados en la yunta con la carne, el mundo y el diablo, pero cuando se encuentran con Jesucristo, repiten lo que repetía San Pablo: todo lo considero basura con tal de ganarme a Jesucristo, y entran en ese camino del Señor de una manera tan convencida, y el Señor hace unas cosas tan grandes, tan maravillosas. Conocí la historia de un joven que era satánico. Este joven llegó a la casa de oración que nosotros dirigíamos en Bogotá, Colombia, en la diócesis de Engativá. Y este joven llegó a hablar conmigo. Le habían dicho que había un seminarista llamado Bernardo Moncada, que también había sido satanista en su pasado, que le había dado culto al demonio y que se había convertido y estaba en ese camino de conversión, caminando con Jesús. Y aquella persona fue a hablar conmigo a aquella casa. Este joven llegó con una pinta de satánico terrible. En Colombia la mayoría de satanistas visten de negro como rockeros, cabello largo, uñas negras, una cantidad de particularidades pero muy marcadas. Este joven llegó hasta esta casa de oración y me buscó. Vengo a hablar con el hermano Bernardo, y entró y nos sentamos a hablar, y aquel joven me decía que era esclavo del mundo, esclavo del demonio. Y aquel joven se había cansado dentro de la secta satánica en la que estaba, porque este joven se había enamorado de una mujer. Y al enamorarse de esta mujer era satanista y lo llevó hasta
convertirse él también en satanista, había aprendido a caminar con ella y había aprendido a vivir de la misma manera que esta mujer vivió. ¿Saben por qué? Porque cuando el demonio no puede con usted, el demonio crea algo que se llama las asignaciones satánicas. Y las asignaciones satánicas se dan para enseñarle a las personas a caminar y a vivir de una manera diferente a lo que están viviendo. Un ejemplo, usted es una persona católica, forma a sus hijos bajo la fe católica, sus hijos temen al Señor, pero resulta que usted tiene una hija. Su hija es una mujer bonita y en alguna época de su vida, su hija se enamora de un hombre así como yo, grande y acuerpado, ¿cierto? Entonces lo ven y resulta que esa persona es una satanista o una persona del mundo. Entonces la persona al enamorarse de ella empieza a renegar de la fe y adoptar la misma manera de vivir que tiene esa persona. Se llama asignaciones satánicas. Cuando el demonio no puede hacer que usted caiga directamente en algún pecado, le asigna a alguien que lo lleva a usted a cambiar su moral y su manera de vivir. Algunos dirán, padre, yo voy al grupo. Y yo iba al grupo, padre, y era una persona de oración, pero en el grupo conocí a alguien que me alejó de Dios. Asignación satánica. Padre, yo en mi trabajo conocí a alguien que me está alejando de Dios. Una asignación satánica para alejarlo a usted de Dios. Esto lo hizo el demonio con este joven. Conoció a una muchacha, se enamoró de ella, la mujer era satanista y se amarró en un yugo con ella, en un yugo diferente. Pero aprendió a caminar como ella, se volvió un satanista. Pero resulta que este joven se cansó. Este joven se cansó y dijo, ya no quiero vivir más así, tengo que vivir diferente. Y este hombre empezó a buscar del Señor. Y yo le dije, usted tiene que soltarse de esa mujer que lo está teniendo amarrado allá y tiene que pegarse, tiene que ser esclavo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Aprendiendo a caminar como caminó Jesús. Aprendiendo a vivir como vivió Jesús y como le enseña la Iglesia Católica, viviendo los sacramentos. Y empezamos a catequizar a este joven. Este joven renuncia al demonio, le ejercemos una oración de liberación. Este joven se corta su cabello, este joven entra a el grupo de jóvenes y empieza a buscar del Señor y empieza a enamorarse y a enamorarse y a enamorarse de Jesús, y se le iba viendo el cambio. Se le iba viendo el cambio no solamente en su manera de hablar, en su manera de vestir, sino en su mirada, en su piel, en su vida. Se iba viendo el cambio de esta persona. Esta persona tiene una conversión hermosísima al Señor. Pero esta persona, para poderse convertir verdaderamente al Señor, tuvo que volverse esclavo de Jesucristo. Tuvo que renunciar al mundo, a la carne y al diablo, abrirle su corazón al Señor y hacer del Señor, su Dios y su Salvador. Lastimosamente, este joven entró al ejército y en el primer combate que tuvo, perdió la vida. Porque en Colombia prestar el servicio militar es obligatorio, perdió la vida. Pero yo le puedo decir que este joven murió con olor a santidad. ¿Y por qué? Porque abandonó el yugo de la esclavitud del mundo, la carne y el diablo, y adoptó el único yugo que nos puede sanar, que nos puede liberar, que es el que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un yugo llevadero, una carga ligera. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. ¿Sabe cómo le ayudamos tanto a este muchacho? Enseñándole a rezar el rosario. Oh, qué interesantísimo. Aquellas personas que están sufriendo y están luchando con tantas cosas negativas, yo los invito a que cambien y que aprendan ustedes a rezar el Santo Rosario. Y ojalá que ustedes no solamente aprendan a rezar el rosario, sino que se consagren a Dios a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Y yo lo digo desde mi manera de pensar. Cuando usted se consagra a Dios a través del corazón inmaculado de la Virgen María, es como si usted se amarrara una yunta con la Virgen a un lado y usted en el otro, y la Virgen, como aquel buey mayor, le empieza a usted a enseñar el caminar hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Virgen María le va marcando a usted el camino que usted tiene que seguir hacia nuestro Señor. Y cuando usted se quiere ir como el buey joven, la Virgen María sencillamente lo vuelve a meter en el camino y le enseña verdaderamente
cómo mantenerse en la fidelidad. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la Virgen María, como discípula fiel, siempre se sostuvo, se sostendrá en la misma palabra del Señor y nos lo enseña a nosotros a cumplir. Ojalá que todos los que estamos aquí aprendamos de ella, aprendamos a rezar el rosario, aprendamos, mis hermanos, a vivir como vivió nuestra Madre, la Santísima y la Purísima Virgen María. Yo quiero terminar con mi testimonio personal. A mí me tocó pegarme de la Virgen María para aprender a amar a Jesús. Yo fui una persona con muchos vicios en el mundo, con muchos yugos, muchas esclavitudes. Yo fui una persona que toqué fondo en mi pasado, fondo. Drogadicto, alcohólico, ladrón, vicioso, satánico. Cuando entré a los caminos del Señor, a la Iglesia Católica, me tocaba adoptar un modelo de seguimiento a Jesús. Yo quería seguir a Jesús, pero a mí me llamaba el alcohol, me llamaba la droga, me llamaba tantos yugos de esclavitud que yo tenía, hasta que una persona me dio un modelo a seguir. Me enseñó a amar a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Esta persona me consagró a mí a Dios a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Y después de que yo recibí esa consagración a Dios y empecé a rezarle el rosario todos los días a nuestra Madre Santa, yo empecé a ver cómo la Virgen María me iba guiando en ese camino de perfección hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todas estas enfermedades, todas esas ataduras, todos esos yugos de esclavitud se fueron rompiendo a la medida en que íbamos avanzando en el caminar de Cristo Jesús nuestro Señor. Y allí donde abundó el pecado, dice la Biblia en Romanos 5:20, sobreabundará la gracia de Dios. Donde más la vida me atacó, donde más el demonio me deformó, Dios más se gloría en utilizarme. Y el Señor hizo de un satánico, un ladrón, un drogadicto, un sacerdote católico romano, que hoy les está predicando la palabra del Señor y que está anunciando a un Jesús que está vivo y resucitado en su Santa Iglesia Católica. Aleluya. Y hoy le vamos a pedir al Señor que rompa todo yugo de esclavitud que tengamos en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,